Entonces, Santiago es uno de los últimos libros, es una carta que él escribe a la iglesia que está esparcida ya por muchas partes del mundo. Y lo primero que él hace es un saludo, ¿no? Es un saludo. Entonces comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién? Va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, dice de esa manera. Pero Santiago, recordemos que Santiago es, de acuerdo a los estudios teológicos y los que profundizan más, Santiago es uno de los hermanos de Jesucristo. Santiago es hermano de Jesucristo. Entonces uno dice, pero si Jesús tuvo más hermanos, María tuvo... Claro que sí, eso es otro tema, eh, eh, pero debemos también leerlo, debemos saberlo. Eh, porque la gente no sabe estas cosas muchas veces porque no leemos. Pero Santiago fue el hermano de Jesús, uno de los 4 hermanos más o menos. Que hay una parte de la Biblia donde se habla de que Jesús está predicando, está enseñando, y los hermanos y su mamá llegan a ese lugar y dice: pero ¿qué le pasa? Dicen las personas: ¿qué le pasa a este hombre que se cree Dios? ¿Acaso no están acá con nosotros sus hermanos? Y los nombra a Santiago y a los demás, incluso hay uno que se llama Judas, creo también. Y eh, dice también: y no están también con nosotros sus hermanas. Eso es. Entonces, de ahí, y hay muchos más versículos, lógicamente, que hablan de Santiago y de lo que representa él. Y Santiago, aunque al comienzo de los evangelios duda mucho de su hermano Jesús, de que él sea el Mesías, sin embargo, al finalizar, Jesús se encuentra con él, habla con él, y él queda totalmente convencido después de que el Señor Jesús resucita, tan convencido que se convierte en el líder de Jerusalén, como el pastor, como la persona importante, el que, por lo que entendemos ahí en Hechos 15, él es el que dicen muchas cosas, pero al final es el que toma la decisión y dice: vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer la otra. Entonces eso nos da mucha alegría, y nos trae como paz. Entonces, bueno, ese es como un poquito para que entiendan. Y están siendo perseguidos, pero él decide quedarse en Jerusalén. Él muere terriblemente también. Es uno de los mártires de los seguidores de Jesús, que muere terriblemente, aunque no fue uno de los discípulos del Señor Jesús. Sí estuvo con él, porque creció con él, caminó con él, y muy seguramente estuvo siguiéndole todo lo que hacía Jesús y su ejemplo, su forma de vida y tal, ¿no? Entonces, la palabra habla de que, por ejemplo, Santiago, realmente es Tiago, vendría a ser Tiago, pero la palabra San se le agrega por santo, entonces queda Santiago, pero realmente el nombre en hebreo es Jacobo, ese es el verdadero nombre de Jacobo, hermano del Señor, llamado también Santiago, ¿no? En el Nuevo Testamento, allá en Gálatas 1:19, también se habla de él. En Mateo 13:55 al 56, allá también se habla de lo que es eso. ¿No es este el hijo del carpintero? Recuerda que está hablando. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, o sea, y José, y Simón, y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Entonces, sí ve que ahí ya comienza, ahí, por ejemplo, la religión católica. Nuestros hermanos católicos dicen que no, que María no tuvo más hijos. Pero realmente eso no le quitan ni le pone a María. María fue una mujer virtuosa, fue virgen, lógicamente, hasta que tuvo a su bebé, a Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús, como dice primera de Juan 1:5, dice que fue de sangre y agua, o sea, nació como cualquier otro bebé, rompió la fuente y todo.
Y luego dice ahí también en Lucas, habla de que José no es hasta que conoció José a María. Conocer, la palabra conocer ahí traducida es estar con ella sexualmente. Y lógicamente vinieron los otros hijos. La gente piensa que José nunca más tuvo relaciones con ella. No, era una pareja, una familia, era de lo más, digamos, normal de ese momento. También se habla en Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? Y bueno, y vuelve a hablar más o menos lo mismo que se dijo en Mateo, ¿no? Y en Judas 1:1, mire lo que dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿sí? Judas, Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre. Entonces, en muchos lugares se llama así que se confirma esa parte. Mire lo que dice Gálatas 2:9 al 12. Y reconociendo la gracia que se me había dado, Jacobo y Cefas, o sea, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo. O sea, aquí ya habla como Pedro, Juan y Jacobo ya eran los que estaban encargados de la iglesia, pero como digo y como lo narran luego en Hechos, Jacobo era como el que estaba liderando, hermano de Jesucristo. Ahí está. Y en 1 Corintios 15:7, después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Ve que Jesús se le apareció a Jacobo. Dice también Pablo, narra que Jesús se le apareció a Pedro, a Cefas, ¿no? Y también le habló personalmente como le habló aquí a Jacobo. Dios tenía un plan y Jacobo era parte de ese plan. Y aunque Jacobo estuvo un poquito, por lo menos en las escrituras no se nota, que estuvo trabajando con Jesús, al final es de las personas que más trabaja. En Hechos 12:17 dice, pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, ¿sí ve? Es importante que lo sepa el líder, y los hermanos, y a los hermanos, o sea, todo el resto de los discípulos, y salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo era una persona demasiado importante. Mire en Hechos 15:13. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió. Vea, él es el que cierra la charla. Todos hablaron, pero ahora él dice, Jacobo, el encargado, respondió diciendo, varones hermanos, oídme, y empieza a hablar acá una cantidad de cosas para ratificar que él efectivamente es la persona encargada, hermano de Jesús, hermano, como diríamos acá, no de sangre, porque no tiene la misma sangre de Jesús, pero sí hijo de María. Entonces, por eso es tan importante tener este pequeño contexto para poder continuar, Ahora sí, entonces, cuando él dice acá que él es Santiago, recuerde que el nombre, decimos que el nombre es compuesto en el griego. En el griego realmente sería Tiago y le agregan la palabra San, como lo hemos dicho. Y en hebreo sí es Jacob o Jacob. Ese es el nombre que quiere decir el justo. Santiago el justo. Pues digamos que era medio hermano realmente de Jesús porque era solamente por la parte de José. Porque Dios, su sangre era divina. Jesús no tuvo sangre de ningún ser humano, en este caso de José, ¿no? Sino fue directamente el Espíritu Santo. Entonces, los hombres con el nombre de Santiago o hijo, de todos esos nombres que se le dan, hay otros, el hijo de Zebedeo era otro Santiago, pero nada tiene que ver acá, ¿cierto? Santiago el menor, todos esos Santiagos no son este es Santiago, el hermano de Jesucristo, o Jacob. Había otro que se llamaba Santiago, que se le decía, o Jacobo, que se le decía el hijo de Alfeo, no del feo, sino de Alfeo, que era también de los 12 discípulos, ese sí era de los 12 discípulos.
Muy bien. Entonces, él comienza diciendo y se presenta, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya no se pone al nivel de hermanos, sino ahora se coloca en la posición de siervo. Y eso es importante que uno tenga. A mí me da dolor cuando las personas quieren hablar como presentar a Dios como un chabacán. Y digamos que me duele un poquito porque yo lo hacía. Y es decir, por ejemplo, no, el chuchito o mi partner o mi socio, o bueno, hay muchas palabras que se le dan, pero realmente me gusta que usted ve también a Pablo y él es siervo de Jesucristo, o sea, esclavo del Señor, servidor, dime, él es mi amo. Amo quiere decir dueño de todo lo que yo tenga y soy. Entonces, nosotros somos siervos. Nuestra posición es de hijos, pero ante el Señor somos siervos. ¿Sí? La posición, la autoridad que nos dio, nuestra posición en el reino es hijos, pero hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Pero en nuestra condición de servidores es siervos, servidores siervo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Eh, y de Dios, siervos de Dios, y de quién más, del Señor Jesucristo. Entonces Jesús no es solamente el hermano, digamos así, humanamente, sino también es su amo, su Señor. Y eso debemos nosotros entenderlo cuando nos dirijamos a Dios, aunque Él es nuestro Padre, nuestro papito, eso se lo podemos decir, pero tener cuidado con apelativos que hacemos muchas veces como muy bruscos, muy joviales o muy chabacanos, que pueden los otros, las personas que no son, a usted en la intimidad puede decirle como quiera, porque están en la intimidad, pero si está delante de otras personas, es preferible llamarlo Señor, mi Dios, mi amo, ¿cierto? Mi Padre, Jesucristo, no el man, el amigo, no, eso hay que tener cuidado, ¿no? Y vuelvo y digo, uno lo hace con el ánimo como de verlo y que lo vean normal, y él es normal, pero tenemos que tener también respeto por él. Entonces, la palabra Señor es una palabra muy importante. En el antiguo, en el griego, quiere decir kairos, el Kyrios o el Curios se escribe realmente, se dice el Kyrios, el rey, el soberano, el señor, el amo. En la antigüedad no podía haber sino un solo amo, un solo señor, y ese era el César. Por eso perseguían a los cristianos, porque ellos no tenían al César como señor, sino a Jesús. Y cuando preguntaban que cuál era su señor, decían Jesucristo, pues los mataban por eso. Entonces, tener claridad en esa parte. Entonces, ¿a quién le escribe? Toda esta carta va dirigida a alguien. Entonces ya eran los cristianos que se han convertido del judaísmo al cristianismo. El judaísmo y el cristianismo no son lo mismo. El judaísmo es una religión, ¿cierto? De ahí nació el cristianismo, pero no es igual a la cristiana. El judaísmo es a base de obras, ritos, ¿cierto? Donde el hombre es el que tiene que hacer para que Dios lo bendiga. En la iglesia, cuando Jesús crea la iglesia con sus apóstoles y viene el Espíritu Santo, allí en Pentecostés, ahora la diferencia es que el Señor hace todo y nosotros somos salvos es por creer en Jesús y en lo que Él hace. Entonces es importante también entender que esas, a las 12 tribus, Él estaba hablando a los judíos que se habían convertido y que estaban dispersos en muchos lugares de la tierra. Los cristianos ya estaban poblando muchos lugares del mundo conocido hasta ese entonces, porque recuerde que Roma se extendía y donde había un país, una ciudad romana, allá iban, Pablo iba a cualquier parte y los cristianos también comenzaron a moverse. Entonces, probablemente Santiago escribió esta carta antes de que los gentiles fueran como ganados para la iglesia. Primero se le habló a los judíos. Entonces es posible que Santiago haya escrito esa carta comenzando, y cuando comenzaron pues todavía no habían judíos convertidos, gentiles convertidos, solamente judíos. Entonces por eso escribí, por eso el Señor incluso
cuando él comenzó su ministerio, él dijo a los míos vengo, a los judíos es que yo vengo, a los israelitas, más bien, llamémoslo así, a los israelitas vengo, a ellos son los que debo salvar, a esos fui enviado. Pero luego él extendió su gracia y su bendición a todos porque fue rechazado por los israelitas. Como fue rechazado, dice, no, ahora todo el que crea en mí será salvo. Esa es como la bendición que tenemos. Entonces, esto fue escrito para el cuerpo de Cristo como en ese tiempo. Y cuando vamos a leer a Santiago, usted se sorprende de ver que es tan práctico como tan directo, como tan así, que uno se sorprende de ver la sencillez del lenguaje con que fue escrito, y fue escrito para todo el mundo. O sea, no tiene un lenguaje profundo, es como casi como asando y comiendo. O sea, esto es lo que usted debe hacer, así lo debe hacer, no me venga con cuentitos acá de que usted ahora es cristiano, pero no hace aquello. O sea, la evidencia está en esta parte. Entonces, es la idea. Entonces viene ese saludo. Era costumbre entre los griegos, para comenzar las cartas, saludar, como lo hace Pablo siempre. Como decía, nosotros en este tiempo firmamos es al final. Ellos firmaban al comienzo, siempre toda carta se comenzaba diciendo eso. ¿Y por qué? Una razón por la que se hacía es porque eran rollos, ¿no? Pergaminos, rollos en cuero, rollos en tela, rollos en muchas cosas. Y cuando ellos escribían, si usted comenzaba a desenrollar, pues lo primero que tenía que ver era quién era y para quién. Nosotros lo colocamos hoy por hoy al final, pero en ese momento se escribía siempre al comienzo para usted saber quién me escribe y comenzar a leer. O sea, tener bien el contexto. Y ya para entrar entonces, viene ya a lo directo, a lo que vamos. Y comienza a hablar de las pruebas. ¿Y para qué son las pruebas? ¿Por qué son las pruebas? Y eso uno dice, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y Santiago entonces comienza diciendo, hermanos míos, vuelve otra vez, al Señor es siervo, a Dios es siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Y él nombra a los dos, ¿cierto? Y ahora habla como quién, como hermano, se pone al nivel mismo de todos los que han sido salvos por Jesucristo, que han recibido a Jesús, que habían sido convertidos, se pone al mismo nivel. No dice el apóstol o el hermano de Jesucristo, no, hermanos míos. Y comienza diciendo esto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí nomás ya tenemos para hablar mucho. Y usted va pensando, tengan por sumo gozo, gócense por estar pasando por diversidad de pruebas, ya que no es una prueba otra, diversidad, o sea, por las diversas pruebas que estamos pasando, porque muchas veces usted está en una prueba económica, una de salud, una sentimental, está peleando con la novia, con el hijo, están problemas en la empresa, tiene problemas en el trabajo, tiene situaciones jurídicas, o sea, puede pasar por muchas pruebas. Entonces aquí dice que, hermanos, o sea, nosotros que somos hermanos con Jesucristo, pues gocémonos. Y aquí usted empieza ya a entender el sentido práctico y lógico del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Entonces, que nos estemos gozosos. Y la palabra gozo, pues, tiene unas connotaciones bien bonitas. Entonces dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, Santiago considera que las pruebas como que son inevitables, como que esas llegan porque llegan. Y recuerde que estuvimos hablando estas semanas pasadas sobre las pruebas, sobre los azotes, sobre la disciplina y sobre las maldiciones, ¿no? Que nos tocó comentar eso porque fue un tema bien profundo y bien bonito. Seguimos este domingo también profundizando más ahora esas pruebas o esos azotes, quién los ejecuta, ¿no? Y aunque Dios lo permite, porque son las normas que él estableció, pues el que lo ejecuta, como pasó con Job, pues es Satanás, sus demonios. Ahora vamos a ver este domingo cómo defendernos y cómo expulsar esos demonios si es que vienen, y normalmente cómo ayudar a las personas que están sufriendo con estos habichuchos. Entonces,
él dice que cuando estemos, ¿no? No es si de pronto viene una prueba, no, estamos en diversas pruebas. Al mismo tiempo las pruebas son como ocasiones para qué. Mire que la prueba según Santiago, o según el Señor, el Espíritu Santo, no es para llorar, no es para lamentarnos, sino para gozarnos. Vaya a entender eso uno al comienzo, ¿no? Pero si usted lo mira de esta manera, esta mañana yo estaba leyendo la palabra y llegó como una interpretación. Si uno mira las pruebas, o sea, lo que nosotros llamaríamos una maldición, y estoy en una maldición, pues realmente es una bendición. Dice alguien por ahí que entre más difícil sea la prueba, quiere decir que mucho más grande es el regalo que viene o la bendición que viene. O sea, las pruebas, como las pruebas del IFEX es para pasar a la universidad, como las pruebas de conducción es para tener carro, para poder manejar, las pruebas de sangre es para entrar a un trabajo. O sea, después de esa prueba voy a obtener algo. Entonces dice, esté gozoso porque esa prueba que está pasando, esa diversa prueba, es para obtener un premio. O sea, como que si el premio viniera envuelto en papel de prueba. El papel de regalo es las pruebas. Y dentro de eso viene un regalo. Entonces, debemos comenzar a estar felices, contentos, gozosos cada vez que sea una prueba. Eso no es tan fácil, ¿cierto? Como que en la mente nuestra. ¿Por qué? Porque la teología o más bien la filosofía que nos han vendido es que no debemos sufrir, que nadie debe sufrir, que todos debemos vivir bien, sin problemas, casa, carro y beca. Y si usted pasa por alguna situación difícil, entonces le hacen creer que es que usted está en pecado, que usted es un malo, que Dios lo está castigando, que hizo tan terrible para merecer tanta cosa. Pero no, para los que estamos en Cristo, las pruebas son para gozárnoslas. Muchas veces yo le digo a las parejitas, vea, cuando ustedes estén ahí peleando, gócense la pelea. Véanlo como algo bueno, no como algo malo. Y verdad que no es fácil, pero tenemos que aprender. Eso es algo que vamos aprendiendo con el Espíritu Santo. Cada prueba, y yo les cuento rápido, pues hemos pasado por diversas pruebas en estos años, y una de esas fue mi esposa, que le apareció un cáncer en el seno, y es una prueba terrible, pero cada vez que el Señor nos da una victoria, nos gozamos en eso, dábamos el testimonio, y ahorita que ya está más digamos, avanzado la sanidad y todas esas cosas, pues entendemos qué maravilloso es eso. Y yo pasé por una que me quitaron prácticamente el riñón derecho y fue, digamos que al comienzo, pues terrible, pero ¿por qué? ¿Por qué eso a mí? Y tal, bueno, esas cosas que uno... Pero cuando uno lee a Santiago, que estemos contentos en la prueba, bueno, será por algo bueno viene. Y de verdad, pude como ir y conocer la muerte y degustarla, y era algo precioso, esa muerte en Cristo, ¿no? Y yo sentí una paz, una alegría muy espectacular, de verdad. Tanto que le dije a Dios, si esta es la muerte, yo quiero quedarme. Pero luego entonces le recordé que Dios me ha dicho que iba a ver a mis nietos crecer, y entonces en ese mismo momento ¡pum!, volví al cuerpo otra vez y sentí el frío y todas esas cosas. Y hoy por hoy doy gracias por esa prueba, porque me enseñó muchas cosas, aprendí mucho, conocí mejor a Dios, aprendí a amar más la vida, aprendí a amar más a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, la obra, quiero predicar, quiero enseñar más, porque quiero llevar la palabra a muchos más. O sea, espectacular. Entonces, gozarse la prueba, gócense la prueba. No es fácil, ¿no? Para comenzar a gozarse la prueba, pero ¿cómo me puedo gozar de la prueba sabiendo que esta prueba que estoy pasando es para pasar a un mejor sitio, ir a un ascenso, recibir una bendición mayor? No sé, bueno, algo así. Yo pienso, por ejemplo, siempre en alguien que está estudiando para ser piloto, y ya le van a entregar su avión, pero dice, no, hay que hacer unas pruebas, a ver cómo lo hace, y hace la prueba ahí
simulador y pasa. Y ahora sí pasé la ¿qué? La prueba. Pasé la prueba y por lo tanto tengo el premio, poder manejar el avión. Y así, lo digo de esa manera, pero en cada situación, con tus hijos, con tus padres, con tu cónyuge, con tu jefe, con el que sea, con la salud, con la economía. Muchas veces pasamos pruebas financieras terribles, dolorosas, de escasez muy fuerte. Lo he vivido y tengo amigos y que lo viven, hermanos que lo están pasando. Y lógicamente, pues uno trata de transmitir esto, pero no es fácil, no es fácil. Solamente Jesús puede entenderlos porque él ha vivido todo eso. Entonces, pero Santiago nos pone a eso. Gócense, gócense en cada prueba, gócense, manténganse gozosos. Yo creo que el mantenernos gozosos, como el que está ejecutando esto, es el enemigo, sus demonios. Cuando uno se goza, cuando dice Dios sabrá qué hace conmigo, yo esperaré en Él, Él tiene el control de todo, Él me prometió ayudarme, sacarme, Él está conmigo, vamos para adelante. Pues el demonio se aburre, él va a usted feliz y contento y dice, no, aquí no puedo. Porque el alimento de un demonio es la tristeza, es el desánimo, es la duda, es el miedo. Todo eso que es miedo, tristeza, ira, bueno, esas cosas, eso es alimento para los demonios. Más se quedan. En el momento en que yo ya, pues, al saber que Dios está conmigo, que me cuida, que Él me ama, que está dispuesto a hacer todo por mí, pues entonces el miedo, la tristeza, la acusación, se van yendo. Entonces el enemigo no tiene cómo atacarme, no tiene cómo atacarme. Entonces, pero mire otra cosa, dice que la prueba, debido a que, gócese por qué, debido a que la prueba son utilizadas para producir paciencia. Mire ya dos cosas, ¿no? La prueba, llámela usted disciplina, llámela azote, llámela como quiera, ¿cierto? Estoy pasando por pruebas, estoy pasando por castigo, como quiera llamarlo, disciplina, lo que quiera. Esa prueba ya sabemos que la clave es verla con gozo porque viene un premio mayor. Segundo, ese premio mayor tiene que ver con una cosa que es nuestro carácter. Nuestro carácter es la forma de ser. Y para formar nuestro carácter necesitamos pasar por pruebas. Y esa prueba me lleva a un escalón más, se llama paciencia, ¿no? Porque dice que eso produce paciencia. La prueba que produce paciencia proviene de una palabra griega que se llama upemone, upomone, algo así. No sé cómo se pronuncia realmente, pero quiere decir que es una espera pasiva. O sea, no es ya tiene, no es una espera pasiva, de paciencia, de tranquilidad, ¿no? Es como sufrir pero sin rendirse. Hay veces que dicen, ya no aguanto más, Señor, ya hasta aquí llego yo, lléveme si quiere, Dios, ya no puedo más. Es eso. ¿Cómo se logra esa paciencia pasiva, esa paciencia sufrida, esa paciencia larga? Solamente por medio de la prueba, ¿no? Sufrir sin rendirse, esa es la palabra clave ahí, ¿no? ¿Y qué nos produce entonces? Pues nos produce paciencia. Eso no es algo como tan fácil, ¿no? Cuando uno tiene en la mente, dame paciencia, Señor. No es que ahora decir, no voy a decir eso más. No, realmente no tiene que decirlo. Es que la paciencia todos los días, desde que usted se levanta ya, está entrando en esa prueba de paciencia. Porque uno normalmente necesita pagar, que ir, que el médico, que hay que cancelar allí, que los niños, todas esas cosas. Y todo eso en la vida cotidiana, lo que nos da la vida es eso. Y Dios sabe que va a pasar eso. Entonces, por eso, tranquilos, gócense en esas pruebas, porque viene el premio mayor. Y segundo, es que eso te va a ayudar a tener que paciencia, paciencia prolongada, tranquila. Entonces, la prueba
de tu fe, porque realmente lo que está probando cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay un tipo de pelea de pareja, que hay, que me divorcio, que me voy, de celo, lo que sea, lo que realmente está permitiendo Dios es que se pruebe tu fe. En el fondo, la prueba es para probar tu fe, por eso se llama la batalla de la fe. Satanás va a atacar con todo para que tú dudes del amor de Dios y de lo que Jesús, su Hijo, hizo por ti en la cruz. Va a atacar por todo lado. Y el Señor va a utilizar esa prueba. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe. ¿A través de qué? De la esperanza. La esperanza y la fe son hermanitas. Fe y esperanza. Fe en lo que va a suceder aunque no lo veo. O sea que estoy tranquilo. Esperanza quiere decir que estoy tranquilo porque sé que va a suceder. Que eso hace. Dios lo dijo en su palabra. Dios me lo prometió. Entonces, la fe es probada a través de esas pruebas. No es producida en las pruebas, es probada. La fe tuya ya está. No es que se produce más fe. Señor, dame más fe, o sea, le da pruebas. No, no es que se produzca más fe. La fe, la que Dios te dio, la medida de fe ya está ahí. Solamente ahora Dios quiere que sea una fe sólida, una fe fuerte, una fe tranquila, una fe con esperanza. Que sabe que si vienen las tormentas, pues lleguen, no importa. Es esa fe. Porque Dios sabe que en este mundo que gobierna Satanás van a pasar muchas cosas terribles. Y nos está preparando para situaciones cada vez más difíciles. Un niño lo prepara, lo entrenan para que a futuro pues resista. Si es un deporte o lo que sea, se está entrenando. Digamos que la prueba es como hacer ejercicio todos los días. Es una prueba. ¿Para qué? Para tener músculo, para tener agilidad, para tener velocidad, para tener lo que sea. Esa prueba te va a llevar a ganar una carrera, un salto largo, un partido de fútbol, no sé, porque estás entrenando. Básicamente las pruebas son entrenamientos para fortalecernos en la fe y por eso debemos estar gozosos porque al final recibiremos premio. Eso es básicamente como lo podíamos ir llevando. Entonces, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Paciencia. Entonces, esa paciencia nos va a ayudar para fortalecer, para tener esperanza, para tener tranquilidad. Entonces, tengan por sumo gozo. Y tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. O sea, tener por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas, esa es la respuesta. ¿Para qué? Para que nuestra fe se mantenga firme cuando vengan las pruebas. Entonces, ocasionalmente se acierta de que Santiago pide a todos los que están leyendo su libro o su carta que disfruten las pruebas. O sea, que eso sea un deleite. Disfruten. Y mire, yo sé que esto suena loco, pero si lo vemos de esa manera, pienso que uno sufriría menos en cada prueba. Mire, es una prueba cualquiera. Piense esto. Si no hay solución para eso, si no hay solución, ya definitivamente no hay solución, pues ¿para qué se preocupa si no hay solución? Ya no hay solución, pues no se preocupe porque no hay solución, no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer ya. Ok. Algo que, por ejemplo, alguien se murió, pasó un accidente, ya pasó, ya no hay nada que hacer. O sea, no podemos hacer nada, ya pasó. Como no hay nada que hacer, no se preocupe. Ahora, si eso que está pasando, esa prueba, lo que sea, tiene solución, hay una salida, hay una solución, pues tampoco se preocupe, porque hay solución. ¿Me entiende? La preocupación no nos va a ayudar en nada, nos va a entrar esa enfermedad, depresión, ansiedad, estrés, lo que sea. No, debemos sí trabajar en el asunto, decidir, pedir a Dios dirección, pedir ayuda, pero nunca jamás angustiarnos. Lo contrario a gozo sería tristeza. Y la tristeza es el alimento de los demonios para seguir trabajando en nuestras vidas. No les demos alimento. Ellos se alimentan del polvo. Dijo el Señor que iban a comer polvo, arrastrarás por la tierra y comerás polvo. Nosotros somos hechos del polvo.
Ellos quieren tragarnos, quieren comer nuestra carne, quieren destruir nuestra vida. Los demonios, Satanás. Entonces nosotros tenemos que estar en el espíritu para que nuestra carnecita no sea tan polvo. ¿Y cómo no es polvo? Cuando tú no te entristeces, cuando tú no te echas la culpa, cuando tú no estás angustiado, todo eso es alimento para el enemigo. Ahora, vamos dice así, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenga la paciencia, o sea, ya hablamos de que la prueba con gozo es para tener paciencia. ¿Para qué? Para fortalecer la fe. Dice, para que estemos satisfechos y cabales, o sea, llenos, suplidos, sin que nos falte cosa alguna. Cuando la obra de la paciencia viene lentamente, recuerde, y se debe permitir que florezca eternamente. Entonces, la paciencia es una marca de las personas que son perfectos, o sea, santos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. No nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque la paciencia, en la persona que es paciente, que confía en Dios, las bendiciones lo alcanzan, las bendiciones llegan, lo empiezan a llamar, se le abren puertas de trabajo, puertas de bendición, puertas de proyectos, viajes. ¿Por qué? Porque no se ve a una persona angustiada, hasta uno ni le dan ganas de hacer negocios con ella. Uno le huye, porque se les nota, su ambiente espiritual se les nota, entonces uno les hace el feo. Por eso es importante más bien tranquilidad, un negocio con tranquilidad, una charla tranquila, sosegada, y dice, wow, esta persona brinda seguridad y hacen negocios con uno. Entonces, más tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. No nos va a faltar nada si cumplimos con esto. Cada vez que venga una prueba, gócesela, porque eso le va a producir a usted ¿qué? Paciencia, y va a tener la esperanza de que va a suceder, o sea, fe. Y eso nos lleva ahora a otra parte, cómo recibir la sabiduría que necesitamos de Dios, porque usted está en una situación difícil. ¿Cómo hago? ¿Qué decido? ¿Qué tomo? ¿Cojo para allá? ¿Vendo? ¿Qué hago? ¿Compro? ¿Me voy de la casa? ¿Me quedo en la casa? ¿Vendo? ¿No? En lo que sea. Entonces, porque estás en la prueba, diversas pruebas. Ahora, ¿cómo se puede tomar una decisión? Con sabiduría. Y ahora viene Santiago y nos da la respuesta. El Espíritu Santo, por medio de Santiago, dice, entonces, ¿cómo vamos a recibir la sabiduría que necesitamos de Dios? ¿Cómo? Y él dice así en el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago, y si alguno de nosotros o de ustedes tiene falta de sabiduría, todos tenemos falta de sabiduría. Pero ¿de sabiduría cuál? No la humana, sino la que viene de parte de Dios. A lo mejor usted es una persona estudiada, letrada, tiene mucho conocimiento, es un científico, es un empresario, es una persona estudiada, un maestro de la universidad, lo que sea. Pero aquí se está refiriendo es a la sabiduría de Dios. Porque si necesitan sabiduría de ¿quién? De Dios. Esa es diferente. Entonces, si nos falta sabiduría, dice, pídala a Dios. Yo pregunto, ¿cuántas veces, en lugar de pedir, Señor, dame esto, dame aquello, por qué no le pedimos sabiduría? Si la sabiduría es algo que Dios nos puede dar en abundancia. Y con la sabiduría tú resuelves cualquier problema, cualquier situación difícil, cualquier prueba, sales de ella si tienes sabiduría. Sabiduría es la forma correcta de tomar decisiones. Inteligencia es otra cosa, es sabiduría, la sabiduría. Y dice que cuando tú la pides, Dios te da ¿qué? ¿Una gotita? No, mire lo que dice, el cual, o sea, Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir? Usted puede que haya portado mal, que haya pecado, que haya hecho cosas que no son correctas delante de Dios. Y usted le pide, dame un carro, dame plata, ayúdeme a sanar. Está bien, pero aquí Dios te da una recomendación para el carro, para la sanidad, para el problema. Pídeme sabiduría, del otro no te lo puedo dar.
No te lo puedo dar porque estoy impedido por ti mismo. Pero sí te puedo dar sin reproche, o sea, sin decirte, es que tú pecaste, ¿no? Sin reproche te puedo dar sabiduría. Sabiduría, ¿tú sabes lo que es eso? El rey Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra. Lógicamente no superó a Jesucristo, pero, pero humanamente fue el más sabio de todos y pudo conquistar reinos y traer paz a los reinos de Israel y tal. Entonces, pídala al Señor y se la reproche, pero hay una condición. Él se la va a dar. Él se la va a dar, no hay reproche. Usted pida sabiduría todos los días y Él se la va a dar. Se la va a dar. No le va a negar. Usted dice, ay, Señor, yo quiero pedir conforme a tu voluntad. Pues, ¿cómo es pedir conforme a tu voluntad? Dame sabiduría. Las demás cosas vienen por añadidura. No hay que pedirlas, esas llegan solas. Pero como así no nos han enseñado y nuestro corazón está afanado. Entonces, mire ahora lo que dice. Pero viene una condición. Recuerda que en la primera parte dijo que era para mantener la fe fuerte. Ahora mire por qué tenemos que mantener la fe fuerte. Dice, pero pida con fe. ¿Cómo debemos pedir? Ay, Diosito, ojalá suceda, ojalá me pueda. Eso no es fe. Con fe es la certeza de que eso va a suceder. Y tú tienes, es muy difícil tener la certeza de que Dios me vaya a dar un carro, de que Dios me vaya a dar la certeza, sí, la certeza de que me vaya a regalar un avión, de que me vaya a dar una finca. Bueno, y pongo esos ejemplos solamente para darte la idea de que ahí tú estás, ¿será que sí, será que no? Pero aquí tienes la certeza. ¿Cómo voy a usar mi fe? En algo que sea cierto, que sea efectivo. Yo le puedo pedir varias cosas a Dios que nunca jamás dejará de darme y me las dará con abundancia, así esté en pecado. Una de ellas, sabiduría. La otra, amor. Amor. Eso me lo puede dar en abundancia. Misericordia, pone en mí misericordia. Señor, regálame de eso que tú tienes, bondad. Me la va a dar en abundancia. Me la va a dar. ¿Sí? Pero pedimos cosas que no tenemos que pedir. Porque todas las demás cosas vienen por añadidura de ¿qué? De pedir estas. ¿Entienden? Seamos sabios. Entonces pidamos sin dudar. Porque por eso las pruebas son para fortalecer ¿qué? La fe. ¿La fe para qué? Para pedir con toda seguridad ¿qué? ¿Qué vas a pedir? Por eso Pablo aquí, Santiago dice más adelante, piden pero no saben qué pedir, porque piden mal. Y entonces pida sin dudar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pedir sin dudar? ¿Y qué hay que pedir? Tú dices, ay, ¿será que yo cuando le pedí la novia pedí dudando? No, es que no era la novia la que había que pedir. Esa es añadidura. Usted lo que tiene que pedir es ¿qué? Sabiduría, discernimiento, inteligencia. ¿Cómo la ve? Amor. Y entonces las demás cosas. Pero pida, por favor, sin dudar nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra de aquí para allá como el viento y es echada de un lado a otro. No piense entonces que el que hace eso de pedir dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no piense eso, no lo crea. Si usted no tiene la certeza y la seguridad, pues no va a recibir la sabiduría, el amor o lo que sea. ¿Entiende? Mire que esto es una bomba, esto es una cosa espectacular. El hombre, entonces, el hombre de doble ánimo, o sea que cree, luego no cree, cree, no cree, cree, no cree, es inconstante en todo, todo lo que hace. En todo, no le puede usted creer porque unas veces sí, otras veces no. Yo le decía a mi hija, cuando se vaya a casar, el hombre con que usted se canse tiene que tener esta cualidad, tiene seguridad de hacia dónde va. No es de esos que sí, mañana no, ay, yo no sé si estudiar, yo no sé si estudiar aquello, no sé si irme para allá, no sé cuándo me voy a casar. Ese no sirve. Consígase a alguien que diga, quiero tener tantos hijos, me gustaría casarme en tal edad. Ya tiene la ruta trazada. Es una persona que no es de doble ánimo. Eso es. Entonces, si nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Pedirla con tranquilidad porque Dios no va a hacerte ningún reproche sobre ella.
Y pídala, y Él te la va a dar que en abundancia y sin reproche. Y ahora, ¿sabe qué? ¿Qué tienes? La solución de todo, porque el que tiene sabiduría, tiene todo. Salomón, él no le pidió a Dios, sino que, ¿recuerdan? Sabiduría. ¿Y qué dijo Dios? Te daré riqueza, te daré fama, te daré poder, te daré... No dijo lo de las mujeres, pero ahí las tuvo. Entonces, ¿y por qué somos tan cerrados? El diablo, como nos engaña la carne, que nosotros en lugar de pedir esto, siempre pedimos las añadiduras. Tremendo. Me da tristeza. Pida con fe. Nuestra petición de sabiduría no puede ser dudando, porque ya sabemos que Él nos la va a dar sin ningún reproche y en abundancia, porque ya sabemos que el que duda no va a recibir nada, no va a recibir nada. Es una persona de doble ánimo, doble cara, un día está contento, un día está triste, un día está con fe, el otro día está desanimado y sin fe. Está alegre, a veces está gritando, está airado, a veces está contento. No, es una persona terrible. Así no se puede. No va a recibir nada. Humanamente tampoco. Una persona que ve a alguien así que dice, no, yo prefiero no trabajar con esa persona. No, yo prefiero no casarme con esa persona. No, es que no. ¿Se me entiende? Ahora ya el Espíritu Santo nos revela acá que podemos pedir ¿qué? Lo que sea. No, sabiduría. Y les digo otras, pues usted las va a encontrar en la Biblia, lo que usted puede pedirle a Dios que nunca jamás le negará. Nunca jamás. Usted puede ir tranquilo y vuelve y meta eso en su cabecita y en su corazón. Si usted pide sabiduría, tiene el resto de cosas ya. Eso es como cuando uno compra, no sé, un apartamento, ya viene con baño, ya viene con cocina, ya está con el resto de cosas. Usted pide solamente que el resto ya llega ahí detrás, va pegadito. Es el combo, viene con combo, ¿cierto? El hermano que es de humilde condición, habla acá el siguiente parte del 9 al 11, y aquí va a hablar ya Santiago sobre ánimo para aquellos que estamos pasando por diversas pruebas. Entonces ya nos habló de cómo eran, cómo debíamos hacer, para qué eran y qué pedir. Ahora viene a decirnos cómo vamos a hacer con aquellos que están pasando o afectados en problemas por esto. Y el hermano que es humilde condición dice, gloriese en su exaltación, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchita el rico en todas las empresas que emprende. Entonces, comienza diciendo que el hermano que es de humilde condición, que se sienta glorioso en su exaltación. Y mire, tanto como es para el humilde el regocijarse cuando son exaltados por Dios, Dios exalta al humilde. Entonces siéntase feliz, contento de que lo exaltó, ¿cierto? Pero más difícil es para los grandes, el que es rico, por ejemplo, dice, el que es rico, él no es exaltado por Dios, sino que él mismo se exalta. Entonces regocíjese cuando las pruebas encuentren humillación. Mire que este que es humilde condición, se gloria cuando el Señor lo saca y le da la victoria. El que es rico también debe sentirse contento, agradecido y darle gloria a Dios cuando se ha humillado. Cuando se ha humillado. Porque es una prueba. El pobre no va a pasar por pruebas de pobreza porque ya es pobre. El que es rico va a pasar por pruebas de escasez porque es costumbre. Entonces también si usted es un cristiano rico, tiene riqueza y pasa por un momento de dificultad, gloríese, o sea, siéntase feliz de haber sido humillado en esa área, ¿no? Eso es así como el hermano pobre se olvida de toda su pobreza en la tierra, así también el hermano rico olvide toda su riqueza en la tierra. O sea, yo me despojo de mi pobreza y dejo de sentir lástima de mí. Usted despójese, o usted que es rico, despójese de su riqueza y pongámonos al mismo nivel. Gocémonos también. No es fácil. Por la fe en Cristo
los dos son iguales. Tanto el que es humilde condición, porque él solamente está pobrecito yo. Y el que es rico porque él cree que con eso puede sostener y mantenerse. Los dos para Dios son iguales, los dos son iguales para el Señor. ¿En qué? En fe. ¿Qué es lo que le interesa al Señor del rico? Que tenga fe para que pida sabiduría. ¿Qué le interesa al de humilde condición? Que tenga fe para que pida sabiduría. ¿Sí? Los dos necesitan sabiduría, tanto el que vive holgadamente como el que vive en escasez. ¿Eso lo ha entendido de esa manera? Porque dice que él pasará como la hierba. O sea, sea rico, sea pobre, ambos van a pasar como la hierba. La vida es muy corta en la tierra. Son solamente 80, 90 años y ahorita duran menos. Entonces, las pruebas para ambos, tanto para el rico como para el pobre, ¿cierto? Son solamente en esta vida y no es muy larga, es corta. Entonces, esta vida se va, se desvanece, todo lo que tenemos se queda acá, no me llevo yo nada de mi riqueza, ni el pobre se lleva nada de su pobreza, ¿cierto? Entonces, así como la flor que se cae, se seca, esa flor se marchita, pues así va a ser la vida tanto del rico como del pobre, o del de humilde condición, como lo llama aquí Santiago. Entonces, esa es una tipología de las flores que hay por allá en Israel, seguramente en el desierto, que pasa eso, pues, están en un día y mañana ya no amanecen. Entonces, dice que el rico, las del rico se marchitarán todas sus empresas. El rico no es que sea malo ser rico, de ninguna manera. Rico es cuando usted adora la riqueza, eso sí es malo, pero cuando usted usa la riqueza para bendecir, para extender la iglesia, para ayudar a otros, no, eso está bien. Entonces, pero va a pasar por situaciones. El pobre también va a pasar. Entonces, el de humilde condición como el de riqueza, para Dios son iguales. Lo que le interesa es que ambos tengan fe. Que el rico no se confíe de que porque tiene riqueza no necesita fe. Y que el pobre no se confíe de que porque es pobrecito no necesita fe. Ambos necesitan fe. ¿Para qué? Para pedir sabiduría y para poder resolver los problemas. Pablo nos habla también de eso, pero aquí Santiago nos lleva algo práctico. Estás en problemas, te voy a decir cómo salir de problemas. Y eso es lo que estamos viendo a cada rato. Muy bien, ya vamos a terminar. Y dice acá el 12, una bendición para aquellos que soportaron la tentación. Y dice acá, bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasará? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Bienaventurado, o sea, doblemente, triplemente gozoso, o sea, bienaventurado es como lo mejor, como lo máximo. Eso fue lo que dijo allá el Señor en el Sermón del Monte. Bienaventurado, doblemente feliz el que soporta, ¿qué? La tentación. Eso es el que soporta la tentación. Soportar la tentación es de lo más terrible. Pero Jesús lo logró. ¿Cómo lo logró? Pues con la palabra, estando pegado de su Padre, el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a lograr soportar la tentación? Teniendo fe, pidiendo sabiduría. Entonces, con la sabiduría yo estoy pegado al Señor y nosotros vamos a estar en intimidad con Dios. Entonces, la tentación es una de muchas pruebas, como dice ya Santiago en 1:2, recuerda, la cual vamos a enfrentar. Entonces, la tentación es como prueba. Tentación o prueba es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, esa tentación o esa prueba que viene, ¿qué pasa? Vamos a soportarla. De dos maneras. Una, si tú estás bien espiritualmente, con la palabra. El Señor dice, el Señor dice, el Señor dice. Chao. Y la otra es huyendo, como le tocó hacer a José. Huir de la tentación. Por eso Pablo le dice allá a Timoteo, huye de tus pasiones. No se quede ahí porque si se queda, ¿no? Hola Dianita, bienvenida, preciosa. Saludes allá a todos en la casita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? Recuerde que tentación no es pecado. Todos somos tentados, hasta Jesús fue tentado. La tentación no es pecado, pero sí es el camino para llegar al pecado. Entonces, ¿qué vamos a recibir? La corona de vida que Dios nos ha prometido.
Recuerde que en verdad vale la pena soportar todo ese tipo de situaciones porque el premio viene de Dios y no es necesariamente la corona de vida en la eternidad. Claro que ya la tenemos. Es la corona de vida, es que usted puede vivir en la tierra de una manera especial, saludable, con bienestar. Eso es. Pero ¿para quiénes? Para los que aman, para los que le aman. Por medio de resistir la tentación es porque amamos a Dios, ese amor de Dios nos da la fortaleza. Entonces, ¿cómo llegan las tentaciones? Mire, cuando alguno es tentado, no vaya a decir, no diga jamás, jamás, jamás que es tentado de parte de Dios. Nunca. El tentador es Satanás, sus demonios y la carne nuestra. Por eso aquí dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Nunca jamás de Dios no hay mal para tentarte con mal. No te va a tentar con una tentación lujuriosa porque en él no hay lujuria. No te va a tentar con un cáncer porque en él no hay cáncer. No te va a tentar con un divorcio porque en él no hay divorcios. No te va a tentar con avaricia porque en él no hay avaricia. ¿Quién hace todo eso? Satanás, y pone en tu corazón. Pero vamos a verlo. Ni él puede tentar a nadie. Dios no puede tentar a nadie. Entienda eso. Ay, Diosito me puso esta tentación. No, me puso esta prueba. ¿Cómo se le ocurre? Dios no puede. Sino que cada uno, mire aquí viene, ¿de dónde es que viene esa prueba? Cada uno es tentado cuando de su propio deseo, concupiscencia, dice allá, es atraído y seducido. ¿Qué es lo que lo llevó? El deseo, la carne, la naturaleza carnal nos lleva a desear cosas. Los deseos de los ojos, los deseos del corazón, ¿cierto? Y la vanagloria de la vida. Todo eso está acá en nuestro corazón. El principal enemigo está aquí adentro. Entonces, ese deseo del corazón o concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, dio a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ya, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Entonces, el pecado no nace allá, el pecado nace acá. La gente dice, ay, ese diablo asqueroso, ese puerco, el diablo es puerco. No, el corazón, de la abundancia del corazón. Cuide vuestro corazón porque de él nace la vida. Entonces, Santiago sabía que la mayoría de las personas tienen una inclinación impía de culpar a Dios de todo, especialmente de las pruebas. Pero debido a su propia naturaleza es que vienen. No es de Dios que vienen esas pruebas. Por favor, por favor. Estoy pasando por pruebas, Dios me mandó pruebas. No, jamás diga eso. Debemos recordar que los dioses paganos, los que habían allá de Roma y de Grecia, estaban bien relacionados con ese tipo de perversidad y por lo regular pecaban contra ellos mismos, esos dioses. Pero el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, nunca jamás puede ser tentado por el mal. Nunca jamás. No pudo Satanás con Jesús. Sino que cada uno es atraído y seducido por sus deseos, sus concupiscencias, dice acá. Y es atraído, y después de que es atraído, cede a la tentación, consume el pecado, ve la pornografía, tiene el adulterio, roba, dice la mentira, grita o lo que sea, y entonces es consumido. Y consumido el pecado viene la muerte. ¿Qué tipo de muerte? No está hablando de la muerte de perder la vida eterna. Está hablando de la muerte financiera, de la muerte de la familia, está hablando de la muerte del gozo, está hablando de la muerte de la familia, está hablando esa muerte de acuerdo a la tentación. ¿Qué tipo de tentación? Pues allá ataca el enemigo. ¿Y quién lo hace? Satanás y sus demonios. Es el que ejecuta la muerte. Satanás, dice Jesús en Juan 10:10, él vino para matar. ¿Quién mata? No es Dios. Satanás. Vino para destruir. Vino para destruir, para robar. ¿Pero por qué mata, destruye y roba? Pues porque usted cayó en la tentación y yo caí en la tentación. Y al caer en la tentación, pues le abrimos puertas al enemigo. Y dice el 17:18, la bondad de Dios permanece en contraste con las tentaciones a las cuales nos enfrentamos. Mire lo que dice, toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno, diga conmigo, todo lo bueno y todo lo perfecto, eso sí viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, Él es siempre el mismo,
ni sombra de variación. Él, Dios eterno, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo naciste tú? Por la palabra. Él dijo la palabra hágase y se hizo. Y luego tú dijiste te recibo Jesús y naciste de nuevo. Es la palabra. Jesús dijo yo estaré con ustedes, no los dejaré huérfanos. Esa es la palabra, nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos por medio de la palabra. Jesús es el verbo, la palabra. Entonces, todo regalo, toda dávida, todo don perfecto viene de lo alto. ¿De quién? Del Padre de la luz. En él no miente, él dijo y prometió y cumple. En él no hay variación, no hay mudanza. Él es el Padre de la luz. En él no hay oscuridad, en él no hay sombra, en él no hay mentira. Él no miente ni se arrepiente de lo que promete. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Podemos ver esa bondad de Dios en nuestra salvación, ya que Él comenzó nuestra salvación de su voluntad, no fue nuestra voluntad. Él decidió salvarnos y nos hizo nacer una vida espiritual nueva. Nacimos de nuevo, espiritual. ¿Por qué? Por esa palabra de verdad. Para que podamos ser para su gloria como esas primicias. Somos los primeros. Esa es lo ideal. Entonces, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, escuche bien, sea pronto para oír, 2 oídos, ¿cierto? Y tardo para hablar, 2 oídos, 1 boca. Pronto para oír, tardo para hablar. Y tardo para airarse. ¿Cómo nos meiro? La blanda respuesta quieta a la ira. Una palabra, pida sabiduría. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de las personas no obra la justicia de Dios. Si yo me airo, Dios no puede hacerme justicia, porque la ira bloquea la justicia de Dios. Tardo para hablar, pronto para oír y tardo para airarse. Esa es la idea. Mucha de nuestra ira y enojo proviene de estar sentados mirándonos a nosotros mismos y centrados en ver los defectos de los demás. Por lo cual, deseando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra de Dios la que salva las vidas. Es la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvar. Entonces, reciban la palabra del evangelio de salvación con humildad, no con altivez, sino con humildad. Entonces, pero, ¿sabe qué dice Pablo? Sean hacedores de la palabra, porque hay gente que escucha mucha palabra, pero no hace. Y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su espejo, su rostro natural, y luego no se acuerda de él, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley del Señor, ¿cuál es la perfecta ley de Dios? Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a usted. Esa es la perfecta ley de Dios, no es los 10 mandamientos. Esa no es perfecta, porque esa mandaba matar. Esta ley de Dios, que es el amor, no manda matar. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidado, sino hacedor de eso, entonces será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando usted pone en práctica la ley de Dios, la ley perfecta, que es amar a los demás, amar a Dios y amarse a usted, esa es la bendición más grande que puede haber. Vas a ser bienaventurado en todo lo que haga. Porque el otro simplemente oye la palabra, la ve, la predica, pero no la practica. Es como mirar su rostro en el espejo, se va y dice, ay, cómo era la cosa, ya se le olvidó todo. El que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, él, ese que mira atentamente, es el que será bendecido. Si alguno se cree religioso entre ustedes, vea lo práctico que es Santiago, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de este es mentirosa, vana.
La religión verdadera, la pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión del Padre? ¿Cuál es? La buena religión, la católica, la cristiana, la budista. ¿Cuál es la buena religión? ¿Los testigos de Jehová, los mormones? ¿Cuál es la buena religión? ¿Los bautistas, los presbiterianos, los luteranos? ¿Cuál es la buena religión? ¿Los pentecostales? Aquí dice, ¿cuál es la buena religión? Aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal no sirve. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. Esa es la verdadera religión, esa es la religión que deberíamos practicar. O sea, el amor de Dios hacia los demás, el amor de Dios hacia Dios, el amor hacia nosotros, ahí lo estamos guardando nosotros mismos y cuidando a los huérfanos vivos, que son los pobres. Entonces, eso es la idea. No es que yo soy religioso porque va a la iglesia, oro. No, vea la verdadera religión donde está. Hay gente que ni sale a ayudar, hay gente que ni colabora con otros, hay gente que no ayuda a los demás. Entonces, la verdadera religión, si yo amo a Dios, soy un verdadero religioso. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Que le obedezco. ¿Qué quiere decir? Que atiendo a las viudas huérfanos, que amo a mi prójimo. ¿Y qué quiere decir que yo no estoy en pecado? Pues que me amo a mí mismo. Entonces cuido mi cuerpo, cuido mi mente y cuido mi corazón y permanezco en santidad. Sin mancha delante del mundo. Eso es lo que queremos. Gloria a Dios. ¿Cómo la vieron? Estuvo espectacular. Muy chévere. Ve que este libro es algo, yo le invito a que lo lea parte por parte, palabra por palabra, y dígale: Señor, revélame, revélame, porque de verdad, este libro a mí me cambió totalmente. Este libro es aterrizado, o sea, vamos al grano. Aquí no es teología, no es teoría, es que práctica. Jesús les enseñaba y vamos a la práctica. Él les decía: hay que amar al prójimo, y se iba, ¿y qué hacía? Repartía pan, pescado y tal. Hay que amar al prójimo, iba y lo sanaba y les echaba fuera demonios, los liberaba. Hay que amar al prójimo, iba y los visitaba, sanaba a las suegras. Ese es lo práctico. El reino de Dios se ha acercado, y les da de una vez. Así debemos hacerlo. Mis amados, mande este mensaje a todos los que puedan, porque muchos creen que son buenos religiosos y la verdad están muy lejos de la verdadera religión. Los amo mucho. Gracias por haber estado este ratito con nosotros. Dios me los bendiga, y si puede ir el domingo y si está en Bogotá a nuestra congregación en Niza 9 a las 10:30, bienvenido. Y si no, pues nos escucha ahí por el Facebook. Bendiciones.